¿Cuántos de ustedes aquí conocen la historia de Peter Pan? Ok, perfecto, Peter Pan. O no sé en español, no es Pedro, Pedro el panadero, Pedro Pan. Pero Peter Pan, interesante que es hace poco tiempo que me di cuenta que el tema principal de Peter Pan era el temor a crecer, el temor a la madurez. Pero es interesante porque Hollywood siempre trata de compartirnos un mensaje implícito, que a veces no nos damos cuenta, pero el tema principal de Peter Pan era eso, y creo que la mayoría de nosotros tenemos un temor al crecimiento, no cabe duda, porque uno cuando niño sabe que a la medida que va creciendo tiene que trabajar, tiene responsabilidades, y muchos tenemos temor al crecimiento, pero no cabe duda que la mayoría de nosotros, eso se nos pasa. Pero es interesante que encontré un artículo, y esto lo pueden buscar ustedes si quieren, para que me crean, ¿no? Es real. Hay una condición mental o una condición que tiene que ver con las emociones que se llama gerascofobia, que específicamente es el temor al crecimiento. Y en este reporte dice que hay un estudio sobre un niño de 14 años que trataba de hacer todo lo imposible para no crecer. No es Peter Pan, pero es una persona real. Y dicen los dos psiquiatras que trataron su caso, y estoy leyendo lo que ellos escriben, dice que él trataba de no comer. Dice que había hecho su propia investigación y se dio cuenta que la comida contiene nutrientes necesarios para el crecimiento, tanto físico como el desarrollo. Dice, aparte de eso, que había adoptado una postura así como inclinado hacia abajo para que se viera un poco más pequeño, e incluso también su voz la distorsionaba para que se escuchara como un niño más pequeño que hablara así. Y también dice que cuando las personas le decían qué alto te ves, o te ves más grande, más viejo, más mayor, dice que se ponía a llorar, incluso se enojaba. Entonces dice, llegan a la conclusión ellos de que por la razón por la cual no estaba creciendo, obviamente era porque había disminuido la cantidad de comida que estaba ingiriendo y había perdido un peso increíble. Y después de este tratamiento, estos dos doctores o psiquiatras reportaron que, aunque este muchacho había mejorado un poco, pero dicen que todavía continuaba expresando un temor irracional a las responsabilidades, a sus prioridades, y no quería crecer, no quería madurar. Y la verdad es que nosotros somos así, ¿verdad? Aún como cristianos tenemos temor al crecimiento. Y no cabe duda que la palabra nos enseña de que la meta por la cual el Señor nos salva, nos rescata, es para que comencemos un proceso de crecimiento, de madurez. Pero si somos honestos, le tenemos temor al crecimiento. No queremos crecer, tanto en lo físico, porque si usted pone a pensar por un momento, en realidad, en todas las esferas de nuestra vida, eso es lo que sucede. Naturalmente hay un crecimiento, sea en la agricultura, el desarrollo físico, hay un crecimiento. No cabe duda que Dios ha puesto en el ser humano ese deseo, esa iniciativa de que a veces nos damos cuenta que como estamos en este momento no debe ser de esta manera, de que debe haber un desarrollo aún en nuestras propias vidas, aún si usted se da cuenta, por lo menos personas que a veces quieren cambiarse el nombre de repente o siempre piensan que se debían de haber llamado de otra manera. Y eso revela la realidad en que debemos de crecer, debe de haber un desarrollo en nuestra vida, y la palabra en este pasaje nos enseña de que esa es la realidad. Pero no cabe duda que como seres humanos no queremos crecer, le tenemos el temor al crecimiento. Y para darles un panorama de lo que vamos a estar hablando en esta mañana, la idea principal de lo que vamos a estar hablando en este pasaje, para que lo vean ahí si está en la pantalla, es que el requisito para el crecimiento es un apetito por su palabra. El requisito para el crecimiento es un apetito
apropiado por su palabra. Y tres cosas que vamos a ver en este pasaje que nos ayudan a desarrollar ese tema principal es que Dios nos ha dado, a través de lo que Cristo ha hecho por nosotros, nos ha dado una nueva motivación, una nueva responsabilidad y una nueva prioridad. Pero ¿qué nos ha proveído Dios? ¿Qué nos ha proveído Dios para poder lograr este crecimiento? Lo primero que vamos a ver es que dice la palabra que nos ha dado una nueva motivación. Veamos lo que dice en el versículo 23 del capítulo 1, un poco más atrás de este pasaje, dice: pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Y más abajo en el versículo, a la segunda parte del versículo 25 nos dice: y esta es la palabra del evangelio que se les ha anunciado a ustedes. Pero también lo que nos dice en el versículo 2 de este capítulo 2, dice: deseen con ansias la leche pura, que se está refiriendo es a la buena noticia, al evangelio, que nos indica de que entonces que para poder llegar a ese crecimiento al cual Dios nos ha llamado a que suceda, es necesario entender el poder del evangelio. Pero esta palabra pura, que es lo opuesto a lo que vemos después en una de las responsabilidades que Dios nos da, es que indica que hay palabra impura, que hay un evangelio que es impuro, pero hay un evangelio que es puro, al cual se está refiriendo el apóstol Pedro aquí, que es el verdadero mensaje de la buena noticia. Pero entonces, ¿cuál es ese mensaje impuro que puede limitar, que puede estrofiar nuestro crecimiento, nuestro desarrollo espiritual? No cabe duda que hay mensajes incorrectos. Hay un mensaje incorrecto del evangelio que dice que es, bueno, a través de tus propias obras, a través de tus propios esfuerzos, es que tú puedes obtener, puedes adquirir, puedes ganarte el favor o el amor de Dios, que eso se considera como una religión legalista, o lo opuesto completamente, que es sino una gracia barata, que es, sí, Dios me ama, me ha rescatado, pero por tanto, como yo no he hecho nada para obtener mi salvación, pues puedo vivir de la manera que yo quiera vivir. Eso es una gracia, un favor barato, como se puede conocer, y ese es un mensaje impuro, no es una buena noticia. O también un mensaje moralista, un mensaje que solamente se enfoca específicamente en tratar de moldear y cambiar nuestros comportamientos externos solamente, pero no llega hasta el corazón. Entonces dice que, ¿cuál es el mensaje puro? ¿Cuál es la leche pura? ¿Cuál es el mensaje puro? ¿Cuál es el mensaje que no tiene alteraciones al cual se está refiriendo Pedro en este pasaje? Es el mensaje que nos enseña la palabra, que no importa lo tan bueno que seamos, qué religioso nos queramos convertir o ser, nunca nos podemos nosotros convertir o hacernos nosotros mismos aceptables delante de la presencia de Dios en nuestras propias fuerzas, porque sabemos que Dios es un Dios santo, un Dios perfecto, justo, que no nos puede aceptar a nosotros mismos de esa manera, porque nosotros todos hemos quebrantado la ley, hemos pecado, hemos cometido, en otras palabras, crímenes contra Dios, y por tanto Él no nos puede aceptar siendo un Dios justo, perfecto y santo. Más bien el castigo, dice la palabra, que es una separación eterna, tanto física como espiritual de Él. Ese es el comienzo del mensaje, pero no solamente se queda en un mensaje malo, es un mensaje que también trae buenas noticias, que como ninguno de nosotros podemos ocupar ese lugar, ser un representante de la humanidad delante de Dios, Dios ha mandado un sustituto perfecto, alguien que sí pueda tomar ese lugar en medio de nosotros. No puede ser otro ser creado, otro ser humano, porque ninguno de nosotros pudiéramos morir por todos los demás, pero sí Cristo. Dios en su amor y en su misericordia manda el perfecto sustituto, que es Cristo, que no solamente ser humano, es importante que sea un ser humano porque de esa manera también, o sea, que sea completamente
humano, porque como dice el autor del libro de Hebreos, que todo ha experimentado igual como nosotros, tentación, sufrimiento, por tanto nos entiende, pero también era necesario que fuera completamente Dios, porque solamente a través de su divinidad, a través de ese poder puede tolerar, soportar la ira de Dios en contra del pecado, que es lo que nos separa al ser humano de Él, alinea al ser humano. Y esa es la buena noticia, que en fe y en arrepentimiento, en ese mensaje, por lo que Él ha hecho por nosotros, que nada que podemos hacer nosotros, porque dice la palabra que todos nuestros trapos, nuestras buenas obras son como tratos de inmundicia delante de Dios, pero en arrepentimiento, fe en ese mensaje, que a través de su vida, su perfecta obediencia a la voluntad de Dios, su muerte, y no solo la muerte, pero su resurrección derrota nuestros peores enemigos, el pecado, la muerte, pero no solamente ahí, que ahora Él ha ascendido a la presencia y juntamente con nosotros está reinando y nos ha prometido que regresará nuevamente a completamente establecer su reino, que ahora está reinando, aunque no lo vemos, pero algún día regresará, y esa es la promesa que nos deja. Ese es el buen mensaje, ese es el mensaje del Evangelio, que no tiene impurezas. Hace un tiempo atrás, hablando con una señora allá en la iglesia donde estamos nosotros trabajando, la iglesia, ellos le pagan a una compañía externa para que haga la limpieza en la iglesia. Y la señora me hace una pregunta: ¿tú trabajas aquí? Y ella se dio cuenta que yo hablaba español, porque la mayoría de las personas en la iglesia no hablan español y ella es colombiana, y entonces me hace la pregunta: ¿tú trabajas aquí? Y yo le digo, sí. Dice, ¿y por qué esta gente aquí? O sea, ¿qué religión es esta iglesia? Porque lo que yo veo es que tienen ahí una cruz, y los cristianos no deben de tener cruz. Yo le digo, señora, pero tienen una cruz, pero no, Cristo no está en la cruz. Pero ¿por qué razón tiene esta iglesia una cruz? O sea, ¿de qué religión es? No, ellos son cristianos, pero eso nos llevó a una conversación, ayudarle a ella a entender que el mensaje correcto, la buena noticia es que cuando uno no ve su pecado, cuando uno ve su pecado como algo pequeño, uno ve la cruz pequeña. Porque no ve la magnitud, no ve la expresión del gran amor de Dios por nosotros. Por lo tanto, cuando yo me veo a mí, no, yo no soy tan malo, no soy tan pecador, pero las demás personas sí son pecadoras. Entonces veo la cruz pequeña, pero cuando yo veo cada día mi pecado, que es tan grande, veo la cruz que es aún más inmensa. Al contrario, más bien, en vez de tener una cruz pequeñita aquí, deberíamos de andar con una cruz grande. Así, en el sentido de que no que tenemos que andar cargando cruces en nuestros cuellos como collares, pero sí al ver uno la magnitud del amor de Dios, ve la grandeza de nuestro pecado, lo que nos aleja de Él, y ve la magnitud del amor de Dios a través de Cristo, tomando la naturaleza humana, viniendo a este mundo caído, imperfecto, por ti y por mí. Entonces vemos el amor de Dios, vemos la santidad de Dios grande, vemos la cruz grande y no la vemos pequeña. Mi pregunta para usted en esta mañana ¿es esa la motivación? ¿Es esa la motivación que tiene usted? ¿Cómo cambiaría su vida hoy, en esta semana? ¿Qué perspectiva cambiaría al usted conocer ese mensaje, a usted entender, ir entendiendo la magnitud de ese mensaje? Dice el autor Timothy Keller, hablando del Evangelio, porque dice que a veces la mayoría, aún en la misma iglesia, pensamos, bueno, el Evangelio, sí, pero el Evangelio es para cuando uno se convierte, ¿no? Para cuando uno conoce al Señor, pero después de eso hay que subir, hay que incrementar, hay que conocer otras cosas. Dicen, no, que el Evangelio es el A, B, C, el D y la Z, porque es no solamente lo que nos da a través del poder del Evangelio, nos da vida eterna, pero es lo que nos santifica, es lo que nos lleva cada día más y más a la imagen. O sea que nunca vamos a llegar mucho más del Evangelio, ni mucho menos que el Evangelio. Pero es importante también tener el poder de la memoria. No solamente nos ha dado una buena
nueva motivación, Dios, para poder llegar hacia ese crecimiento, pero nos ha dado el poder de la memoria. Mira lo que dice el versículo 3, dice, ahora que han probado lo bueno, que es el Señor. Hay unas traducciones que dicen que si has probado, pero literalmente lo que dice el texto original es que ya habiendo probado, o sea, ya han probado que el Dios es bueno, ya han probado que incluso dice la traducción literal que Él es excelente. Y yo quiero ser sensible porque sé que quizás hay alguien que tiene algún tipo de, algún familiar o alguna persona muy cercana que ha sufrido de una enfermedad que distorsiona la mente, que vaya afectando la mente, y eso es horrible. Eso es horrible porque Dios no nos creó de esa manera, es por el pecado que existen esas enfermedades. Y quiero ser sensible, pero si usted se da cuenta, si no tuviéramos memoria, ¿cómo sería? Qué feo sería no tener memoria. Y la memoria es necesaria para continuar desarrollando. Por eso cuando afecta esa enfermedad al ser humano, hasta ahí llega la vida de la persona, porque las memorias pasadas a veces resurgen, pero de ahí en adelante no hay memoria. Y por eso este pasaje nos dice recordar la importancia de la memoria, pero recordar la palabra pura, ese mensaje puro, ese evangelio puro. Hace unas semanas atrás, Matthew, él está jugando soccer ahora. Y bueno, yo soy bien competitivo, especialmente en los deportes, en el soccer, soy bien competitivo y llegó un momento que se me olvidó de que estoy hablando con un niño de 5 años y yo estoy diciéndole, no, dale, pégale, corre, Matthew, no te quedes ahí parado. Llegó un momento que me doy cuenta y cómo Dios a través de la experiencia nos enseña, nos recuerda el evangelio, que me empecé a dar cuenta que Matthew estaba más preocupado por lo que yo le iba a decir que por jugar. Y llegó un momento que él me hace la pregunta, papi, yo jugué bien, ¿tú me amas? ¡Wow! Dije yo, ahí me dolió hasta el corazón porque me tuve que recordar decirle, no, papá, no importa si tú juegas mal hoy, no te preocupes por mí, yo te amo porque tú eres mi hijo, te amo porque eres mi hijo. Y consecuentemente después de eso, yo sé que ustedes que han tenido hijos se han dado cuenta que a uno no le gusta que los hijos duerman con uno. A mí no me gusta. A Lourdes, mi esposa, le gusta más que a mí, pero a mí no me gusta. Y había surgido unos tiempitos que él se levantaba porque tenía pesadillas y se iba para la cama de nosotros. O sea, ¿cómo podemos hacer para que esto no siga sucediendo? Y llegó un día que él me decía, papi, esta noche lo que hice fue que dice, Señor, dame fuerza, quiero hacerlo más duro para que esta pesadilla no me hagan irme para donde mi papá y mi mamá. Y llegó ese momento, esa misma noche, que yo me di cuenta, wow, Él nos está enseñando algo a nosotros. Y me agacho, lo miro a los ojos, le digo, papi, esta próxima vez no confíes tanto en tus propios esfuerzos. No trate más duro para hacer, sí, no. Pero acuérdate que tu Padre es mucho mayor que esas pesadillas. Tu Padre está por encima de cualquier cosita que te esté dando miedo en ese momento. Recuérdate, no trates más fuerte, no intentes hacerlo tú por tu propia fuerza, pero recuérdate, ¿quién es tu Padre? Who's your dad? Who is your God? Que Él te está protegiendo, te está cuidando y Él está por encima. Él es más fuerte que cualquier temor que te pueda pasar en ese momento. ¿Van a venir días que te vas a asustar? Sí. No voy a orar de que no te vayan a venir pesadillas, pero vamos a orar que cuando vengan esas pesadillas, tú te recuerdes quién es tu Padre. Y cuando vengan esos pensamientos, recuérdate que nada de eso te puede llevar a ese punto que tengas el temor de que tienes que regresar. Y en esta mañana, hermano, no sé porque una de las cosas que empieza a suceder en nuestra vida que limita el crecimiento, porque en el contexto de las personas que por primera vez escuchan esta carta de Pedro, estaba incrementando el sufrimiento. No había llegado todavía
a un punto que era excesivo, pero sí estaba incrementando, porque entre el año 64 y 70 ya todavía lo que eran las autoridades romanas todavía consideraban los seguidores de Jesús como, eso es otra secta judía, eso es algo, eso no va a tener ningún problema, pero a medida que fueron dándose cuenta de que no, esta gente sí estaba causando, iba a ser una amenaza al imperio romano, iba incrementando el sufrimiento, y Pedro le está recordando que el sufrimiento va a seguir incrementando. Pero en esos momentos ustedes tienen que estar firmes, porque ¿qué es lo que suele suceder en la vida de cada uno de nosotros cuando empieza el sufrimiento, cuando las cosas cambian, cuando las circunstancias cambian? En ese momento es que se nos empieza a olvidar, y es cuando empezamos a dudar, es cuando empezamos a cuestionar. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado, aún recientemente, porque en ese momento es que tengo que poner en práctica la palabra. Aún como pastor, no importa, no piense que el pastor no tiene temor, el pastor no duda a veces de la palabra. Sí, el pastor también a veces duda de la palabra. A veces nos zarandean las noticias y uno dice, wow, ahora sí, ahora es que tengo que vivir lo que creo. Ahora sí tengo que recordarme cuál es mi identidad ahora en Cristo. Porque quizás esa noticia que usted ha recibido, ese diagnóstico que usted no esperaba recibir, esa mala noticia de ese familiar que le ha abandonado, le ha traicionado, no la esperaba escuchar. O esa amistad que le ha traicionado, no la esperaba. Pero en estos momentos es donde uno tiene que recordarse, es donde tiene que recordarse que el mismo Dios que estaba cuando las cosas iban bien, cuando todo iba caminando de una manera correcta, es el mismo Dios que está ahora contigo cuando has recibido la mala noticia, cuando has recibido esa carta de migración que no querías recibir, o ese diagnóstico, ese tratamiento que ahora tienes que empezar. Es el mismo Dios que estaba contigo cuando la situación iba bien. Es más, es el mismo Dios que ahora quiere utilizar. Me atrevo a decir que Él ha causado esas situaciones en tu vida porque va a estar contigo en esa situación para que tú vayas a ir creciendo a la imagen y semejanza de Cristo, porque esa es, a la final, es la meta. El requisito para el crecimiento es un apetito por su palabra, pero no solamente nos ha dado una nueva motivación, nos ha dado una nueva responsabilidad. Dice el versículo número 1, por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia. También nos ha dado una nueva responsabilidad, y es importante que tomemos esto en cuenta y que lo paremos y veamos que todas estas actitudes, estos comportamientos a los cuales Pedro se está refiriendo, si usted se da cuenta, no son comportamientos simplemente externos, ¿verdad? Porque eso es fácil. Si hubiese decidido no, apártate de la bebida, del baile y de la música, eso es fácil, ¿verdad? Es porque eso lo podemos hacer, pero nuestro corazón puede seguir igual, criticón, quejón, pesimista. Pero todo lo externo lo podemos hacer, eso es fácil. Podemos abandonar todas esas cosas, pero nuestro corazón puede seguir igual de la misma manera. Y eso nadie se da cuenta, ¿verdad? Porque yo puedo venir aquí domingo tras domingo y hacer todas las cositas, chequeo, todo bien, pero por dentro no hay ningún cambio. Y es interesante que a lo que él se refiere son cosas que tienen que ver con la comunidad, ¿verdad? Envidia, engaños, que eso tiene que ver con nuestras relaciones el uno con el otro, en la iglesia, ¿no? Específicamente comenzando en la iglesia, porque si entendemos que esa es la importancia otra vez de recordar el mensaje puro, ¿verdad? Porque el mensaje puro nos dice que todo lo que se perdió en la caída, nuestra relación del ser humano con Dios, nuestras relaciones mutuas y con la recreación, nuestra propia identidad, eso fue lo que afectó el pecado, ¿verdad? Por eso no podemos tener comunión el uno con el otro, no nos llevamos bien, no podemos tener una relación con Dios en nuestras propias fuerzas, pero ahora lo que Él está haciendo en Cristo es que todo eso Él lo está restaurando, lo está redimiendo. Eso es lo que dice el mensaje puro. Por lo tanto, entonces, si me ha reconciliado con Él, está ahora cambiando mi concepto de mí mismo, ¿verdad? Ya no hay culpabilidad, ya no hay temor, ya no hay vergüenza, pero no solamente es algo personal para mí solo,
pero dice que las relaciones el uno con el otro también es lo que Dios está restaurando. Por lo tanto, no puedo decir ahora, no, es que no puedo amar a mi hermano. No, la palabra correcta, honesta, es no quiero, no quiero, no quiero poner de mi parte para llevarme bien, pero nos dice que tenemos una nueva responsabilidad, ¿verdad? Porque el mensaje impuro dice, no, tú no tienes que hacer nada, no hagas nada, Dios lo ha hecho todo, tú solamente ámalo y no importa cómo tú vivas tu vida. Ese es el mensaje, esa es la gracia barata, ¿no? Ese es el favor de Dios barato, ¿no? El mensaje puro dice, no, sí, Él ha hecho todo, tú lo perdiste todo, por lo tanto no puedes hacer nada, Él lo ha hecho todo por ti, pero ahora también te ha dado el poder de su Espíritu Santo, te ha dado la comunión en uno con los otros, por eso no podemos vivir ni crecer aislados de la iglesia, es como un cuerpo que vamos creciendo, pero también nos ha dado Él el poder, nos ha dado una nueva identidad para yo ahora no poder decir, no, yo no puedo, no, es que no quiero, es una diferente manera de entenderlo, no quiero, pero nos da una responsabilidad de pensar, bueno, Él nos está dejando saber de que, igual que el joven que estaba evitando todo para crecer, en la vida espiritual es igual. Hay cosas en estos momentos que no nos están, que están previniendo que nosotros tengamos un deseo, un apetito apropiado por su palabra, que a la final es lo único que nos va a hacer crecer. O sea, ¿qué es lo que tengo que abandonar en estos momentos porque no me está permitiendo crecer en mi apetito, en mi deseo, mi hambre por esa palabra, que es la única que me va a dar crecimiento, que es lo que dice aquí, en todo el pasaje? Anhelen. No sé si ustedes se han visto una película que se llama Seis Pasos, 6 pies de separación, 6 feet apart. Bueno, no la estoy recomendando ni nada, pero otra vez, Hollywood da un buen trabajo en darnos una historia de lo que quiere promover a la cultura. Cualquiera sea no sé cuál sea su opinión en cuanto a eso, pero no le voy a contar toda la película, pero lo que en la escena, a la final de la película, son de dos muchachos, una muchacha y un muchacho que tienen una condición terminal. Es una condición pulmonaria, o sea, no pueden respirar sin ninguna máquina y los dos van a morir. Y a la final de la película, la muchacha está tan enamorada del muchacho, pero la cosa es que ella no puede tener relación con este muchacho porque la condición de este muchacho es contagiosa. O sea, si él la llega a besar, solamente un beso, ella se muere. Pero es tan el deseo que ellos tienen de estar juntos que hacen todo lo imposible para poder, pero tienen que estar separados de 6 pies para que puedan tener una relación. Pero a lo último, el mensaje que yo lo veo y me pongo las gafas del Evangelio, es que al final ella va a recibir un trasplante de una médula que es lo único que puede salvar su vida. Y el muchacho le hace una celebración y la mira a través de un espejo y le dice, yo tengo que abandonarte para que tú puedas vivir, para que tú puedas seguir viviendo la vida que tú quieres ser, para que tú puedas desarrollarte, porque ella tenía deseos, sueños. Dice, la única manera que tú vas a poder lograr eso es si yo te abandono, si yo me voy, me aparto de tu vida. Y eso fue lo que hizo el muchacho, con todo el amor que se tenían, pero él dijo, yo me voy de tu vida, porque si yo sigo en tu vida, te voy a matar. Prácticamente, ella iba a morir si él seguía en la vida de ella. Y esa es una realidad en la vida de nosotros. En la vida espiritual hay algo en estos momentos, hay cosas que tú y yo sabemos que está distorsionando, que está apretando, que está siendo una barrera, un obstáculo, y no me está permitiendo tener el apetito necesario, apropiado de su palabra. Yo no sé qué es lo que es, pero tú lo sabes. Quizás es esa relación que tengas ahora en este momento, quizás es que ese perdón que no le quieres otorgar a una persona en esta misma congregación, en tu misma familia, y eso no te permite tener un deseo, un apetito por su palabra, porque eso es lo que hace el pecado. El pecado va consumiendo y consumiendo de tal manera que nuestros corazones se anestesian y ya no deseo tener apetito por la palabra.
Y eso lo puedo esconder y esconder y esconder. No cabe duda que tenemos una responsabilidad también. Nos dice por último una nueva prioridad también. No solamente una nueva motivación, una nueva responsabilidad, pero también tenemos que tener, no tenemos que tener, Él nos ha dado una nueva prioridad. Es lo que dice el versículo 2, dice, deseen con ansias la leche pura de la palabra como niños recién nacidos. Esta palabra ansias tiene, en el español se usa de diferentes maneras, es deseo, anhelo, ansias, pero para poder tener una ansia, un deseo, no cabe duda que tenemos que tener un comportamiento de inconformidad. O sea, tenemos que llegar al convencimiento de que el proceso de la vida cristiana nunca llegaré al punto que diga, ya estoy conforme, ya no tengo que cambiar, ya no tengo nada más que aprender. Eso es lo opuesto de tener inconformidad, ¿verdad? Eso es tener conformidad. Si usted quiere buscar, por ejemplo, Romanos capítulo 1, versículo 11, 2 Corintios 5, 2, son otros lugares donde se usa la misma palabra y es el contexto de hay algo que yo no tengo todavía, pero que lo deseo, lo anhelo. Y es linda la expresión que da, ¿verdad? La analogía que usa el apóstol Pedro porque habla de un niño. Un niño para que tenga un crecimiento apropiado, correcto, necesita una nutrición, ¿verdad? Por eso si usted ve en lugares, en otros países del tercer mundo, donde hay mucha pobreza, hay corrupción, cuando usted ve la foto de esos niños que están mal alimentados, es mal la nutrición y no pueden crecer apropiadamente. Y de la misma manera que él usa esa analogía es en la vida cristiana, como discípulos. Ese deseo, para poder tener ese deseo, tengo que tener una actitud de que no estoy conforme. Porque necesito crecer, necesito madurar, necesito ese apetito, ese hambre para crecer. Pero no solamente una actitud de inconformidad, pero una actitud también de dependencia, ¿verdad? Como el niño recién nacido depende del alimento de su madre, del sustento, del cuidado, de la protección, nosotros tenemos que reconocer nuestra dependencia de la palabra de Dios. Reconocer que no estamos, el momento que usted llega a sentirse conforme es un peligro, es peligroso, como lo es también para un desarrollo físico. El momento que usted piense que ya no necesita depender, no de sus propios esfuerzos, intelectualidad, inteligencia, de la palabra de Dios, del conocimiento de la palabra de Dios, pero no solamente el conocimiento. Mire lo que dice el autor, el doctor Wu, en cuanto a este pasaje, cuando hay las personas que estudian la palabra y dan su comentario acerca de este pasaje, dice que el carácter cristiano se desarrolla no solamente por el conocimiento de la palabra, dice, pero poniendo en práctica lo que conoce acerca de esa palabra. Dice, la prosperidad espiritual, no una excesividad de recursos materiales, no prosperidad esa que no es mala, pero no es la prioridad, no es lo que enseña como prioridad la palabra, pero la prosperidad espiritual depende tanto en lo que yo absorba de la palabra, pero cuánto yo pongo en práctica, cuánto yo entrego al sacrificio y al servicio de Cristo, de su iglesia. Entonces, una actitud de inconformidad, una actitud de dependencia. Dios quiere, nos ha rescatado, nos ha dado una nueva motivación, pero una nueva responsabilidad y una nueva prioridad, porque a la final la meta es que nosotros podamos crecer a la imagen y semejanza de Cristo. Y termino con una ilustración también de otra película que me vi, que es un mensaje que al ver yo verlo con los lentes del Evangelio trae una manera de cómo, wow, es una película de una historia real de un hombre que lo meten preso y lo acusan le dan una sentencia de vida perpetua.
Y en toda la película se trata de que él quiere escaparse. Él quiere escaparse de esa prisión. Lo llevan a una isla. Y hay otro personaje en esa película que le ayuda financieramente para que él se pueda escapar. Y este hombre, cuando primero llega a la cárcel, le dicen, si tú tratas de escapar, es más, queremos que tú te escapes, todos. Pero la primera vez que tú lo intentes, te vamos a meter 2 años en solitario. Y la segunda que trate y te congojamos, vamos a darte 5 años. Y por último, si tú llegas a lastimar, a matar a una persona, te vamos a cortar la cabeza, te vamos a eliminar. Y lo que le pasa a este hombre es que se trata de escapar la primera vez, lo cogen, lo meten en el solitario 2 años, se escapa otra vez, lo meten otra vez en solitario 5 años. Y la última lo mandan aislado de una isla, alejado de las demás personas. Y hermano, nosotros de la misma manera, de la manera que yo lo veo, es que igual, cuando nosotros pensamos que de nuestra propia manera, de nuestros propios esfuerzos, a nuestros propios propósitos de poder crecer apartados de Dios, igual, es lo mismo. Cada vez nos vamos apartando y nuestra vida se ve más oscura y oscura y oscura y el pecado va adormeciendo más y anestesiando más nuestros corazones. Al igual que este hombre trataba de hacerlo de su propia manera, buscar la libertad. ¿Y qué le pasaba? Cuando pensaba que había encontrado la libertad, otra vez lo llevaban al calabozo, a la oscuridad, apartado de todo. Lo que estaban tratando de hacer, dice, quebrantarlo hasta el punto de que él se diera por vencido. Pero si nosotros tomamos la misma aplicación para nuestra vida, apartados de Dios, sí, de repente encontraremos momentos de gozo, de felicidad, algunos destellos, pequeños destellos, pero nos damos cuenta que no es suficiente, porque al igual a él a veces le traían comida y él otra vez se levantaba, pero se daba cuenta que no era suficiente, mantenía en la oscuridad, buscando una libertad. Y al contrario, el amigo de él, en uno de esos intentos, el amigo le mandaba comida y las autoridades se dieron cuenta que le estaban dando comida y por eso era que él no se moría. No se daba por vencido porque le daban un poquito de alimento. Pero una de las veces que lo encuentran, el muchacho, el dueño de la prisión le dice, dime quién te dio eso. Sabemos quién te está dando la comida. Y él no le entrega, no lo echa para adelante. Y a la final de la película, el otro personaje le dice, tu definición de lo que es la libertad está completamente distorsionada, porque tú estás buscando una libertad que tú piensas que te va a libertar, pero el día que tú no me echaste para adelante, el día que tú cargaste la culpabilidad por mí, el día que tú te tomaste la sentencia por mí, ese día mi vida fue transformada. Y a la final él les dijo, no, vete tú, yo he encontrado libertad, aunque soy preso, soy libre, me has hecho libre, mi vida ha sido transformada el día que tú tomaste la culpabilidad por mí. Pero aparte de Dios, no podemos buscar una libertad. Pero hermanos, Dios nos ha dado un mensaje puro, esa buena noticia, una nueva motivación, una nueva responsabilidad y una nueva prioridad. Y Él es el que ha prometido estar con nosotros desde el principio